Seguimos por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Me dicen que lo bueno del mecenazgo es que el artista se dedica a complacer un paladar refinado, que es el mecenas, no tiene que satisfacer el gusto vulgar, suponiendo que el mecenas sea un paladar refinado, ¿no? Es verdad esto. Se suele mencionar esto respecto del sueño de una noche de verano de Shakespeare, que es una obra que la escribió para representar en el casamiento de un conde, de un aristócrata, no para el Teatro del Globo. Y tiene algunas peculiaridades esa obra, de que referencias mitológicas que no se explican, que se nota que está dedicada a un público que no es gente que es gente como uno. Eh, ¿Qué sé yo? Puede tener su lado flojo también esto, ¿eh? Pero sí. Ah, Me preguntan qué pienso de un atleta trans que dice, llamado atleta trans, que dice que está de acuerdo con que ellos deberían competir en la categoría de hombres. Wow, cuando un psicótico es la voz de la razón, es el que dice el comentario más razonable que he escuchado sobre este tema, es grave. Me preguntan qué pienso de un par de medidas políticas, en realidad, de hecho, de actualidad. Mira, no le voy a responder a ninguna de estas preguntas en particular, pero voy a hacer un comentario sobre algo que me parece que es la cuestión de fondo en este asunto. Vamos a poner un ejemplo imaginario. Hay un gobierno que dice que quiere envenenar los depósitos de agua. Y todo el mundo dice, no, ¿cómo va a hacer eso? Es una locura, salvo una pequeña minoría que dice que está bien, porque el agua potable es supremacismo blanco, y la potabilidad del agua es un constructo social. Hay una pequeña minoría que está a favor, pero todo el resto estamos de acuerdo. No, esto es una locura, ¿cómo va a ser eso? Todo el mundo se queja, ¿cómo va a envenenar el agua? Eh, Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Acá viene el asunto. Estamos todos de acuerdo. Los votos, el resultado de las elecciones no refleja eso. En Estados Unidos, en Latinoamérica, en la mayor parte de Europa. El resultado de las elecciones no refleja ¿cómo va a ser eso? No es lo que estamos viendo en los resultados de las elecciones. Y entonces hay dos opciones. O no es verdad que estamos todos de acuerdo, los chiflados que quieren envenenar los depósitos de agua no son una minoría, no son una minoría, o bien la mayoría que se queja tiene un pero que no comenta en público. No, me parece una barbaridad envenenar los depósitos de agua, sí, pero en realidad me parece que está bien por algún motivo. Y esto no lo dice en público. O sea, hay dos opciones. O no es verdad que los chiflados son minoría, o no es verdad. Estamos todos de acuerdo en que esto es una locura, nos oponemos todos, no es verdad. O bien, sí es verdad que hay una mayoría quejándose, haciendo mucho ruido, pero tiene un pero que no dice. Tiene un pero, sí, es una barbaridad, ¿cómo van a envenenar los depósitos de agua? Estoy en contra, estoy indignado, me opongo. Pero está bien que lo envenenen. Tiene un pero que no dice. Estas son las dos opciones. El supuesto rechazo de una inmensa mayoría a políticas demenciales no se corresponde con lo que estamos viendo en el resultado de las elecciones. No se corresponde con el resultado de las elecciones en Estados Unidos, no se corresponde con el resultado de las elecciones en España, no se corresponde con el resultado de las elecciones en Argentina, no se corresponde con el resultado de las elecciones en Chile, en Perú, etc. No se corresponde con lo que estamos viendo. La supuesta mayoría que está indignada de esta minoría de chiflados, y si la supuesta minoría de chiflados gana elecciones. O sea, hay algo que no cierra ahí. O no es verdad que esos tipos son minoría, o la mayoría protesta
pero sin embargo, pero tiene un pero que lo lleva a que su protesta sea totalmente inútil y en realidad apoya a la minoría de chiflados. Esas son las únicas opciones que se me ocurren. Me preguntan qué es un crimen de guerra. Vea, es un tema complicado. El homicidio, la violación, el robo, tenemos a los filósofos del derecho que se están peleando hace siglos acerca del fundamento de la pena, pero no respecto del hecho en sí. Nadie defiende, no, en realidad matar gente está bien, no. Toda la discusión entre los filósofos del derecho se reduce, quise decir, al asunto del fundamento de la pena. En el caso del crimen de guerra, en cambio, la figura en sí es problemática. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado la definición de la guerra de Hobbes, que es la que a mí me gusta, la que a mí me parece la más razonable. Iba a decir la que me gusta más, es un término bastante inapropiado para el tema. La que me parece más razonable, la de Hobbes. Una guerra son dos grupos de hombres que no reconocen una ley en común. No se remiten una ley en común para resolver sus asuntos. No tienen una ley en común que puedan invocar. Eso es el estado de guerra. Ahora bien, si la guerra es por definición dos grupos de hombres que no reconocen una ley en común, ¿cómo puede haber un crimen de guerra si el crimen es la transgresión de una ley? ¿Cómo pueden transgredir una ley dos grupos de hombres que no reconocen una ley en común? Yo creo que la solución a esta aparente paradoja hay que ir a buscarla en la distinción entre la guerra salvaje y la guerra civilizada de von Clausewitz. Von Clausewitz decía que la guerra civilizada nunca es una guerra total. La guerra salvaje es una guerra total. Cuando pelean dos tribus salvajes, pelean, no hay distinción, no solo no hay distinción de combatientes y no combatientes, sino que pelea el territorio, pelean los dioses, pelea el clima, pelea la geografía. La guerra se considera total. El vencedor no se queda con los cultivos del vencido, sino que los prende fuego porque esos cultivos habían sido hechos bajo la protección del dios de la otra tribu, dios que ha sido destruido, ha dejado de existir, se destruyen las estatuas de los dioses. Esa es la guerra salvaje, la guerra se mata a toda la población. La guerra salvaje es una guerra total. La guerra civilizada siempre está limitada a lograr un objetivo. La guerra civilizada nunca es total. Se deja de reconocer un tipo de leyes, porque para resolver un conflicto no hay ninguna, en particular, no hay ninguna ley en común a la que remitirse. La guerra civilizada siempre está limitada. La guerra civilizada no es total. Entonces, cuando alguien se pasó de rosca, hizo algo que no estaba entre las reglas del juego, matar gente está entre las reglas del juego. Matar gente está entre las reglas del juego. Pero cuando alguien hizo algo que, esto no está entre las reglas del juego. Por ejemplo, canibalizó al enemigo, mató a los prisioneros y se los comió. No, este tipo es un criminal. No me venga con que estábamos en guerra. Esto no es aceptable. Yo creo que esa es la clave. En la distinción que hace von Clausewitz entre la guerra civilizada y la guerra salvaje, es que se puede fundamentar el concepto del crimen de guerra. El crimen de guerra existe, no entre los salvajes no hay crímenes de guerra. Entre las personas civilizadas, el crimen de guerra existe porque entre los hombres civilizados la guerra nunca es total. Entonces, incluso entre quienes dejan de reconocer una ley positiva en común, sigue habiendo unas leyes tácitas, unas leyes que, como decía Sófocles, no son de aquí ni de allá, ni está en tu poder cambiarlas. Esas leyes siguen vigentes.
y al que comete un crimen contra esas leyes tiene que ser juzgado. Yo creo que este es el fundamento del crimen de guerra. Que desde luego este es el fundamento filosófico. Después hay que redactar códigos, tratados, convenciones, ¿no? Pero creo que el fundamento filosófico hay que buscarlo ahí. Me piden que recomiende algún buen canal de divulgación científica que no sea cientificista. Veritasium en español no está nada mal. Es el mismo canal que Veritasium en inglés, que tiene el doblaje en castellano. Ese me parece que está muy bien, como puerta de entrada, y ahí fíjese que le recomienda YouTube. Forma parte de lo que alguien llamó la ciencia pop. Por ahí tiene el defecto de enfocarse mucho en lo pintoresco, en lo llamativo, porque es lo que te trae visitas. Pero me parece que está bastante bien ese. Ese es mi canal favorito. Y hay un problema con la ciencia pop, con esto de vamos a divulgar lo pintoresco de la ciencia, y es que atrae mucha atención a lo pintoresco, y por ahí lo importante es lo aburrido. Tenés 800.000 millones de videos hablando del experimento de la doble rendija y de la hipótesis del multiverso, y no tenés nadie hablando de las teorías neo-newtonianas o teorías Montt, porque tienen un grave defecto, son aburridas. Y yo creo que la próxima revolución científica va a venir de las teorías Montt. Las teorías Montt son un conjunto de hipótesis, no son una sola teoría, que tienen en común el querer explicar lo que explica la relatividad, eliminar los conceptos de materia oscura y de energía oscura con pequeñas modificaciones a las ecuaciones de Newton. Yo creo que esos tipos, las cuentas no cierran, no es un defecto pequeño, pero yo creo que esos tipos son los que están mejor orientados, los que llevan el mejor rumbo. Difusión cero. Apenas algún divulgador te menciona que existen, y sin embargo eso creo que es algo interesante. Creo que por ahí es más importante que el bendito experimento de la doble rendija o que la hipótesis del multiverso. Lo que pasa es que no vas a hacer ningún programa de ciencia ficción, no vas a hacer un episodio de Rick y Morty explicando que en realidad la energía oscura por ahí es la gravedad, pero nos parece, por una ilusión, una especie de truco de magia cósmico, nos parece que tuviera un efecto paradójico, que estuviera tendiendo a alejar las cosas en vez de acercarlas, pero es la gravedad. Ok, me aburro. Ese es el problema con... Y sin embargo hay algo que me dice, cuando escuché esa explicación, hay algo que todos mis instintos me dicen que esos tipos tienen razón, que esa es la hipótesis correcta. Lo que pasa es que es aburrida, entonces no se la difunde. Es cosa que pasan. Y ahora sí voy cortando por acá, nos estamos viendo hasta la próxima.